Hola, ¿cómo están? Aquí transmitiendo un saludo desde acá de Iquique para todos los que se vayan a conectar, para todos los que se están conectando. Eh, Vamos a comenzar entonces nuestro estudio de hoy día miércoles. Y bueno, interesante para nosotros observar todo lo que está pasando en el país, en el mundo. Nosotros ahora vamos a comenzar un estudio del libro de Proverbios y en realidad es una muy genial aventura porque resulta que el día de hoy se habla mucho de la información, mucho de lo importante que es tener la información apropiada, mucho de lo que es considerar las cosas de manera tal como son, de manera correcta. Y es interesante lo que vamos a ver el día de hoy con respecto al libro de Proverbios porque es un libro especial, es único. Es único porque es bien interesante que han existido y existen diversos libros de sabiduría o de dichos o de proverbios incluso, de proverbios de otra índole. De hecho, nosotros en Chile hay toda una corriente que se conoce como lo que es la sabiduría popular chilena. Esos típicos dichos que se han dicho acá de manera, pero de siempre. Ese como por ejemplo, casa de herrero, cuchillo de palo y cosas por el estilo. Ahora, lo interesante de todo esto es que el libro de Proverbios es un libro que, si bien es tal como lo dice, es un libro de proverbios, pero no es un libro que por el solo hecho de abrirlo nos va a dar inmediatamente como magia sabiduría a nuestra mente y vamos a ser inmediatamente personas sabias. Así que vamos a estudiar este libro, yo les invito porque en realidad es un libro muy entretenido. Como anécdota, cuando yo llegué a Calvary Chapel, yo no llegué obviamente con el deseo, y digo obviamente porque no era una persona cristiana y de hecho odiaba las iglesias. Y bueno, me acuerdo que llegó a un estudio bíblico, empezaron a enseñar todo el tema, pero después de eso yo quedé con la idea de que como yo me consideraba una persona muy inteligente, dije ya, yo voy a estudiar y voy a confrontar y voy a encontrar en qué me mienten porque estos siempre son unos chantas. Ese tipo llamado pastor es un compadre que lo único que quiere es robarle plata a la gente y la gente es tan ignorante que no se dan cuenta. Así que me puse a estudiar la Biblia por mi cuenta. Y el primer libro que me puse a estudiar fue el libro de Proverbios. Y no sé por qué elegí Proverbios, pero lo elegí. Dentro de los 66 libros de la Biblia, Proverbios fue el libro que Dios utilizó para mostrarme que si bien creía ser una persona que sabía mucho, que tampoco era tanto, pero no era una persona sabia. Y eso es lo interesante, no era una persona sabia. Así que les quiero invitar a todos ustedes que se están conectando de diferentes lugares. Un abrazo para cada uno de ustedes. En esta tarde de día miércoles vamos a estudiar el libro de Proverbios, un libro maravilloso, fantástico, en este tiempo de cuarentena. Y es interesante esto porque la Biblia nos muestra en varias ocasiones cómo se trataban las enfermedades infecciosas. Si tú lees, por ejemplo, el Levítico, te vas a encontrar con eso. Y es interesante que algunas de las leyes y regulaciones que tenían, como por ejemplo, si alguien tenía lepra, la persona tenía que estar viviendo apartada para no contagiar a los otros, y si esa persona iba por alguna razón, no se le permitía, pero por alguna razón iba a pasar por el pueblo o cerca del pueblo, tenía que ir con una campana gritando que iba un leproso, él, para no contaminar a otros. Y las leyes, si tú lees, por favor, lee Levítico, te vas a encontrar con una cantidad de prácticas higiénicas para preservar a Israel. Porque esto es lo interesante, la Biblia es un libro maravilloso y nos dice que es inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros lo habíamos visto, y esto es bien interesante, Jesucristo viene de la línea de Israel, y Dios, en su total sabiduría, inspiró a los hombres, y en este caso a Moisés, el escritor del libro de Levítico, a establecer estas leyes importantes con respecto al uso y consumo de alimentos, con respecto al manejo de los enfermos,
con respecto al manejo de la alimentación, con respecto a un montón de cosas que tú te vas a encontrar. Y algunas de estas cosas las mantuvieron algunos judíos ya siglos después, entre ellos, por ejemplo, los que habitúan a una práctica más kosher. Y tú te encuentras la historia de la vida humana. De repente, cuando hubo la peste negra en Europa, algunos culpaban a los israelitas, a los judíos, los culpaban de ser los causantes de la peste porque ellos no se enfermaban. Y lo interesante de esto es que no se enfermaban, y por razones súper simples. Una de ellas era que la práctica de la higiene en la casa era extrema. De hecho, el día antes del Shabbat era una limpieza total a la casa. Además, a los ratones se les veía como animales impuros. Por lo tanto, se les mantenía totalmente alejados de las poblaciones. Había toda una práctica para mantener lo más limpio el lugar. Además que muchos de ellos generaban su propio alimento. No salían a buscar alimento a otros lugares. Entonces, en ese momento, lamentablemente en Europa, ocurrió toda una persecución también en medio de la peste hacia los judíos porque consideraban que ellos eran los causantes, porque ellos no se enfermaban. Y yo les estoy comentando esto porque, claro, con todo esto que está ocurriendo, hay todas unas normas de higiene súper elevadas que son necesarias. Y algo tan simple como dicen el lavado de manos. Y el lavado de manos implica, de todo lo que ustedes se saben ya, yo estoy seguro que están informados respecto a eso. Pero es interesante que Israel, sin tener el conocimiento de lo que eran las bacterias y los virus, si ellos eran obedientes a lo que Dios les había dicho, iban a ser preservados. Y esto es bien interesante porque claramente avanzó la ciencia y con ellos se descubren todos estos organismos patógenos, entre ellos las bacterias microbiales y por otro lado los virales. Pero Israel pudo sobrevivir a un montón de cosas solamente cuando eran obedientes. Cuando eran desobedientes, claramente les venía la calamidad. Por eso es interesante que vamos a estudiar el libro Proverbios, que es un libro que en sí mismo encierra el principio de la sabiduría, y lo vamos a ver. Oremos y comenzamos. Padre, te damos las gracias por este día, gracias porque podemos estudiar tu palabra. Te damos las gracias, Señor, también porque en medio de todo lo que está ocurriendo, nosotros podemos utilizar estos recursos para poder tener comunión contigo, Señor. Si bien en este momento no nos podemos ver cara a cara con aquellos que se están reuniendo, pero sabemos que en ti hay unidad, Señor, porque nos estamos encontrando frente a ti, Señor, porque tú estás con nosotros y nos acompañas en estos tiempos difíciles, Señor. Padre, abre nuestro corazón, enséñanos a ser discípulos, Señor, y sobre todo el día de hoy que vamos a estudiar acerca de la sabiduría, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a reconocer que te necesitamos también para poder ser personas más sabias, Señor. Padre, te pido por cada persona que se está conectando, por cada uno de ellos que te conocen, para que les ayudes a perseverar y a hacer luz en medio de este tiempo tan oscuro, pero también por aquellos que no te conocen, que se están conectando, para que puedan encontrar en ti, Señor, algo más, Señor, más allá que la religiosidad, Señor, sino que te puedan ver cara a cara y puedan hallar en ti una comunión real e íntima y personal, Señor. En tu nombre, amén. Ya, vamos entonces al libro de Proverbios. Acompáñenme si tienen sus libros, si tienen sus Biblias, acompáñenme porfa al libro de Proverbios, al capítulo 1. Vamos a estudiar del capítulo 1, del versículo 1 hasta el 7 solamente el día de hoy. Y tal como les mencionaba, el libro de Proverbios es único con respecto a un montón de cosas. Ahora, el libro de Proverbios, nosotros ahí ustedes pueden ver que se están también poniendo los versículos, así que ahí ustedes también los pueden seguir. Los proverbios es importante que es una colección de declaraciones breves y memorables. Es un libro que es interesante, que presenta estas declaraciones, pero no necesariamente aplicada a contextos o a una organización temática. Vamos a ver versículos, mira, velo de esta manera. Son versículos, entre ellos pueden ser 2 versículos, 3 versículos, 1 versículo, que te puede dejar reflexionando todo el día. O sea, es bien interesante que el libro de Proverbios está hecho para poder ser consumido de una forma muy metódica, masticarlo,
degustarlo. Así que en realidad es un tremendo libro. Como les comentaba, este libro para mí en especial tiene un valor muy valioso, tiene un valor muy importante, porque fue el libro que me mostró lo torpe que era. Y esto es bien interesante porque todos los libros han tenido libros de sabiduría. De hecho, C.S. Lewis, en su libro La abolición del hombre, él hace un estudio con respecto de todas las leyes que tenían ciertos pueblos que eran consideradas incluso como leyes universales. Pero habían leyes que también se aplicaban en base a ciertos dichos. Por lo tanto, todos los pueblos han tenido proverbios y dichos. Por ejemplo, ustedes conocen uno famoso, uno de Zenón, un filósofo griego, que dijo que teníamos 2 oídos y una boca. Por lo tanto, tenemos que escuchar más y hablar menos. ¿Ustedes conocen ese, o no? O incluso hay un proverbio japonés que dice que en algún momento la disciplina alcanza a la inteligencia. O sea, hay muchos proverbios, pero esto es bien interesante porque el libro de proverbios es único porque a nosotros nos va a mostrar el origen de la sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? La fuente de sabiduría. Porque podemos tener dichos sabios, pero es mucho mejor, más que aprendernos dichos sabios, ir a la fuente de sabiduría. Y el libro de Proverbios nos invita a sumergirnos en la fuente de la sabiduría. Ahora, esto es bien interesante porque la mayor muestra de sabiduría en la tierra con respecto a alguien que vivió una vida humana es Jesucristo. Y esto es bien interesante, lo vamos a ver más adelante, pero quiero que lo mantengan en mente. Por ejemplo, lamentablemente hay mucha gente de iglesia que piensa que solamente se puede alabar a Dios en la iglesia, en un lugar, con música y dar gloria a Dios. Pero, ¿sabes qué? Déjame comentarte que al estudiar el libro de Proverbios nos vamos a encontrar con que relacionarnos, por ejemplo, bien con la gente puede ser algo para la gloria de Dios. Relacionarnos bien con la gente puede ser algo para la gloria de Dios. Por ejemplo, nuestra vida como vecinos, nuestra vida como trabajadores, nuestra vida como hijos, nuestra vida como padres, nuestra vida de todo tipo. Y esto es bien interesante porque fíjate cómo parte el libro. Dice: Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Parte diciendo Proverbios de Salomón. Salomón fue este famoso rey de Israel y muy famoso con respecto a la sabiduría, hijo de David. Y Salomón es muy famoso porque en algún momento tuvo la opción de elegir algo y él eligió tener sabiduría. Ahora, me encanta lo que dijo Warren Wiersbe, que es un autor cristiano. Dijo lo siguiente, mira, les voy a compartir la cita. Dijo: lo más importante no es cuánto vivamos, sino cómo lo hagamos. Es decir, no la duración, sino la profundidad. ¡Qué increíble frase! Es interesante este punto porque el día de hoy vivimos en esta famosa era de la información. Algunos creen incluso que ya pasamos a la época de la creatividad, pero el día de hoy la información está al alcance de todos nosotros. Y es bien interesante que consideremos los siguientes puntos. Información. La información, tener información y tener educación necesariamente es ser alguien que va a obtener sabiduría. Es bien interesante este punto porque nos vamos a encontrar con lo siguiente. Vamos a ver que el día de hoy, lamentablemente, mucha gente que es letrada y que tiene acceso a información, muchas veces esa gente no vive vidas sabias. Nosotros mismos, piénsalo, tenemos por ejemplo el día de hoy acceso a universidades, tenemos acceso a educación, tenemos acceso a información, tenemos acceso a un montón de cosas, pero no necesariamente eso va a implicar al que vivamos vidas sabias. Por ejemplo, mira, el día de hoy nosotros vemos cómo los países están aplicando un montón de ciertas cosas para poder contener el tema del coronavirus, ¿no? Y algunos pueden estar a favor o en contra de las cosas que se estén aplicando. Pero es importante que nosotros consideremos algo. Administrar una casa es difícil. Administrar nuestra vida es difícil. Administrar un país es tremendamente difícil. Entonces es bien interesante que nosotros tomemos en cuenta el valor de la sabiduría.
Porque la sabiduría nos va a ayudar a poder tomar esas decisiones. A veces podemos tener la información correcta, pero no quizás la correcta aplicación de ella. Así que, y piénsalo, el día de hoy, mira, se ha enseñado que lo más importante es que la gente, por ejemplo, tenga acceso a la educación superior. Y que toda la gente debería ser universitaria. Y que toda la gente debería tener acceso a la mejor información, a la información de último momento. El ser humano ha utilizado su inteligencia para poner cables a lo largo de los mares, cables que nos puedan generar una mayor rapidez en la entrega de la información. Vaya que nos sorprendemos con los avances científicos, pero fíjate el día de hoy cómo este coronavirus nos ha demostrado lo poco sabio que es la humanidad, lo poco sabio que somos. Fíjate, date cuenta, por ejemplo, cómo impactó a nuestro hogar, cómo impactó a nuestros países, cómo impactó la vida de la sociedad este virus. Hay una historia ahí que cuenta que un día iba Muhammad Ali, este famoso boxeador, iba en un avión y resulta que de repente el piloto del avión dice por aviso que se abrocharan los cinturones porque venía una turbulencia. Claramente, si el piloto dice eso, hay que tomar en cuenta la turbulencia. Y todos se pusieron los cinturones, menos ¿quién? Imagínense, Muhammad Ali. Muhammad Ali, él no se puso el cinturón. La azafata, le fue a decir, oiga, póngase el cinturón. Y él le dijo, señorita, si Superman estuviera acá, Superman no necesitaría cinturones. Arrogante. Y la azafata lo mira y le dice, sí, pero Superman no usa aviones. Ese es el punto. Lamentablemente, en nuestro conocimiento y acceso a la información, de repente como humanos nos hemos sentido invencibles, nos hemos sentido que nada nos puede derrotar, que todas las cosas las tenemos vencidas. Fíjate la cantidad de avances que hay en términos de medicina, y algunos reclaman y dicen, pero mira, se ha invertido más en otras cosas y menos en ¿cómo se llama? En investigación. Pero tenemos países que han invertido mucho en investigación y ellos tampoco estaban totalmente prevenidos de lo que se venía. Tenemos, por ejemplo, a Israel, que es uno de los países que invierte más cantidad en investigación, a Corea también, otro país. Y aún así, los países, con todos sus avances tecnológicos, con todos sus avances e indicaciones, el día de hoy lo más sabio que podemos hacer es lavarnos bien las manos. Entonces, es bien importante este punto, porque no nos tenemos que olvidar que la cantidad de información no necesariamente aplica a ser alguien sabio. Y el día de hoy, ¿cuántos quieren ser sabios? ¿Cuántas personas anhelan ser sabios? Manejar bien su familia, manejar bien sus vidas, manejar bien sus negocios, manejar bien la economía. Fíjate, por ejemplo, si hablamos en el tema de las finanzas, cómo nos ha impactado esta cuestión y cómo nos impacta en el sentido y cómo nos va a impactar en el tema económico si de repente no administramos bien nuestro dinero, porque no somos sabios en el gasto, no somos sabios en el ahorro, no somos sabios en un montón de cosas. Y uno podría decir, sí, pero es que pasa esto otro, pero siempre estas turbulencias por las que estamos atravesando el día de hoy, que específicamente el coronavirus, nos muestran inmediatamente la carencia de sabiduría que existe en la humanidad. Entonces, Salomón pidió sabiduría. Y a pesar de pedir sabiduría, lamentablemente, al pedir sabiduría e incluso escribir la mayoría del libro de Proverbios, la mayoría de los proverbios del libro de Proverbios, fue un hombre que no terminó su vida de manera sabia. De hecho, mira, acompáñame por favor a Primera de Reyes, capítulo 4, versículo del 32 al 34. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo del 32 al 34. Un saludo para todos los que se están conectando, un abrazo para ustedes. Estamos en el libro de Proverbios. Ahora vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 4, versículo del 32 al 34. Mira lo que dice con respecto a Salomón. Dice, y compuso 3.000 proverbios. 3.000 proverbios, imagínate. Y dice, y sus cantares fueron 1.005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared,
Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Salomón, un hombre que gozó de sabiduría, pero un hombre que no terminó la vida de manera sabia, de forma sabia. Y quiero que entendamos algo, porque estábamos hablando de la sabiduría, y es interesante considerar a Adán y a Eva. Adán y Eva, creados en el Edén. Imagínate, la mejor alimentación. El día de hoy todos podemos tener nuestras maneras de alimentarnos, pero Adán y Eva tenían la mejor alimentación. Nada transgénico, todo natural, ¿o no? Orgánico, 100% orgánico. Lo otro, Adán y Eva con la capacidad intelectual superior. O sea, la capacidad intelectual que los humanos tratamos y incluso admiramos por tener. Ellos la tenían. Entonces tenían mejor alimentación, mejor capacidad intelectual, belleza, probablemente los humanos más bellos que existieron. Y si enumeráramos todas las cosas geniales que nosotros podríamos decir, ellos eran los más, o sea, eran la mejor versión del humano, la mejor. Aún así, no fueron sabios. Y es interesante este punto, porque si lo decimos de manera moderna, llega Satanás con una fake news, ¿ah? Y viene y tergiversa la palabra de Dios. Y ellos, a pesar de toda la inteligencia y todo lo que les estaba diciendo, no fueron obedientes. Y ahí está el tema. Dios había sido súper explícito con lo que les iba a pasar si ellos desobedecían. Y ellos prefirieron desobedecer. Entonces, mira qué interesante que no necesariamente ser sabio involucra tener toda la información. El problema con Adán y Eva fue que ellos no fueron obedientes y además no guardaron la palabra de Dios, lo que Dios les había dicho. Entonces, qué interesante ese punto, porque desde ese momento nosotros nos damos cuenta que lo más sabio para Adán y Eva para ellos era considerar a Dios y ser obedientes. Y no lo fueron. Y bueno, y aquí están las consecuencias, y bienvenido, por así decirlo, coronavirus, porque sabemos que todo lo que es enfermedades y todo esto que estamos viendo es producto de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo no perfecto. Este no es el mundo, el ideal de Dios para este mundo, no es el mundo que Él creó. Dios creó una naturaleza perfecta. Y fíjate cómo los humanos, a pesar de tener toda la información disponible y la cantidad de papers que se escriben, tú puedes acceder a los papers que quieras, de científicos, de intelectuales, pero veamos cómo estamos viviendo nuestras vidas. Y qué interesante este punto, porque si volvemos nosotros, dice ahí los Proverbios de Salomón, y comencemos ya a ver algunas cosas. Salomón escribió este libro, y es interesante porque la Biblia, cuando habla de Salomón, nos expone todo lo que hizo Salomón. Y esto es bien importante, porque el día de hoy tenemos a muchos tipos que quieren ser gurú, que ellos se muestran como gurú, como maestros. El problema es que ellos utilizan su autoridad, por así decirlo, a veces moral incluso, desde un punto casi infalible. Pero en el caso de la Biblia nos muestra que el escritor de la mayoría del libro de Proverbios no fue un hombre que vivió al final de sus días una vida sabia. No fue un hombre que aplicó la sabiduría que escribió. Entonces esto nos muestra algo maravilloso de la Biblia. La Biblia es un libro que examina al hombre en su realidad. No es un libro que esconda la naturaleza pecaminosa humana, sino que la expone, pero también muestra la solución en Jesucristo. O sea, es increíble, por eso nosotros vamos a la Biblia. La Biblia es un libro maravilloso. Ahora, vamos del versículo 2 al versículo 6. Vamos a leer del versículo 2 al versículo 6 de aquí de Proverbios. Dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo,
para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Desde el versículo 2 al versículo 6, lo que nos muestra es, por así decirlo, la preparación de lo más importante que se va a mencionar en el versículo 7. La sabiduría está relacionada con todo esto. Algunos dicen incluso que del versículo 2 al 6 habla de sinónimos de lo que es la sabiduría. Pero a mí me encanta porque da una lista de palabras que es importante que examinemos. Por ejemplo, para entender sabiduría, y tal como yo les decía, la sabiduría de la que habla la Biblia no tiene que ver con ese conocimiento que se nos va a mostrar a través de la educación o al acceso que tendremos. En realidad, incluso, por ejemplo, piensa el día de hoy que los humanos de repente, de manera, queremos luchar y trabajamos diligentemente para poder posicionarnos, para tener este concepto del éxito, el éxito moderno. Pero es interesante que hacemos esto y buscamos triunfar con la idea de poder generar esta sensación de satisfacción, esta sensación de invencibilidad, esta sensación de ser independientes de cualquier cosa mala que nos pudiera ocurrir y tener todo, pero todo controlado. Y aquí inmediatamente el libro de Proverbios nos dice que este libro, el leerlo y llegar a un versículo clave, en realidad es como vamos a obtener la sabiduría. Me encanta. Y doctrina, en la NTV, la palabra doctrina se traduce como disciplina. Yo les había comentado de este proverbio japonés que dice que en algún momento la disciplina va a alcanzar a la inteligencia. Y se lo explico de una manera simple. El día de hoy, un joven o un estudiante puede ser alguien muy inteligente, pero si no es una persona disciplinada, entonces, lamentablemente, no va a lograr cosas. Y es una cuestión muy interesante porque en realidad los que trabajamos en el ambiente de la educación lo sabemos. Es preferible tener a un estudiante quizás que le cueste mucho, pero que le ponga empeño, le ponga fuerza, le ponga disciplina, a uno que sea inteligente, pero que sea totalmente arrogante y que no esté dispuesto a aprender. Entonces es muy tremendo esto que al final los discípulos, la labor de los discípulos con Jesucristo era la de ser enseñables, dejarse enseñar. Por eso es interesante que las personas que más crecen en el Evangelio son las personas que son más obedientes a Dios, los que más se dejan enseñar por Dios, los que más dejan que Dios ministre sus vidas. Porque puede ser una persona que el día de hoy consuma mucha información, pero puede ser lamentablemente una persona muy poco sabia y una persona que lamentablemente esté llevando ¿cómo se llama? Al barranco, lamentablemente, tu vida familiar, tu vida económica, tu vida laboral, tu vida personal. Ahora, la doctrina relacionada con la disciplina es una enseñanza que se pone en práctica y tiene que ver con esta idea de la repetición. Fíjate que, por ejemplo, nosotros podemos aprender a tocar un instrumento de música mientras más tiempo tengamos de práctica y práctica y práctica y práctica y práctica. Y es interesante que después la nota que te costó tanto hacerla va a salir de una. Entonces aquí tiene que ver con esto también, que la sabiduría involucra también a la disciplina, involucra a la enseñanza, pero la enseñanza puesta en práctica, no una enseñanza meramente teórica, porque el día de hoy hay muchas personas que escriben con respecto a todo lo que está pasando, de lo que está ocurriendo, lo que hacen mal los gobiernos, lo que hacen mal los sistemas, lo que hacen mal todos ellos, y de repente le podríamos decir ya, ¿sabes qué? Hagamos una auditoría a tu casa, ¿cómo están tus finanzas? Y te das cuenta que yo creo que la mayoría de todos nosotros estábamos ahí, ¿o no? Entonces ese es el tema, que nosotros podemos ser muy críticos, pero no nos podemos quedar con eso. Tenemos que mejor exponernos a la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos ministre y nos enseñe. Y nosotros orar por las autoridades, orar por quienes están allí que tienen que tomar decisiones súper difíciles. Nosotros mismos orar para que Dios nos muestre la manera de poder alabarle a Él siendo ciudadanos y siendo personas de un país que aportemos. Entonces es muy interesante cómo aquí nos muestra que la sabiduría está relacionada con esta disciplina. Ahora dice
en el versículo 2, la segunda parte dice, para conocer razones prudentes. Qué interesante conocer razones prudentes. Las razones prudentes es poder conocer y comprender la sabiduría, la inteligencia y la sabiduría de los sabios. Porque es interesante que nosotros decimos, por ejemplo, que hubo un filósofo que una vez, un filósofo y escritor, mejor dicho, que una vez dijo que solo sé que nada sé. Y la gente, todos dicen, oh, ese fue el hombre más sabio porque aceptó que no sabía nada. Pero la Biblia nos va a mostrar, por otro lado, que lo más sabio no es solamente reconocer que no sabemos nada, sino que lo más sabio es reconocer que Dios lo sabe todo. ¿Me entiendes o no el paralelo? O sea, no nos podemos conformar con reconocer que no sabemos nada, sino que al contrario tenemos que decir, bueno, Dios lo sabe todo, como yo no sé nada, entonces lo más sabio es ir a Dios, porque Él es fuente de sabiduría, es fuente de conocimiento, y por lo tanto yo me entrego a Él y aprendo de Él. Entonces es muy interesante ese punto, porque la prudencia tiene que ver con eso, tiene que ver con esta actitud de decir, voy a escuchar. Ahora, el día de hoy, claramente, escuchar es súper difícil, porque, de hecho, nosotros, y es un consejo que también les di, hicimos un pequeño, estuvimos trasnochando un pequeño día aquí, y hice una pequeña transmisión, y hablamos de esto, del tema de lo importante que es informarnos, pero no de sobreinformarnos. O sea, tenemos que informarnos claramente, y es bueno que nos informemos y que tomemos ¿cómo se llaman? Las medidas respectivas, pero no es bueno que nos sobreinformemos, porque fíjate que muchas veces los medios de comunicación están hechos para sobreinformarnos, y a veces hay fake news, y hay un montón de cosas. Por ejemplo, en internet está circulando esta noticia de un supuesto médico italiano que de ateo se volvió a creyente después que trató a un pastor. Y resulta que se mencionaba una fuente y todo el tema. Y yo, antes de ser cristiano, fui alguien que odiaba a los cristianos, me caían pésimos. Y una de las cosas que hacía, por ejemplo, era buscar estas cosas que muchos decían y que eran falsas. Por lo tanto, al leer eso me acordé de esa actitud que tenía, así que lo que hice fue investigar y buscar la fuente. ¿Y saben qué? Les cuento. Encontré que la persona que subió la primera vez el post fue un senador rumano, y que toda la gente lo confrontaba pidiéndole la fuente y él en ningún momento la entregó. Entonces, fíjate que, y le estoy hablando de algo que habla de un ateo que se convirtió en cristiano, algo que nos podría dar claramente alegría, y todos podríamos decir, a los que somos cristianos, genial, una persona pudo conocer a Dios a pesar de sufrimiento y todo, genial. Pero tenemos que tener en consideración que existen las fake news, que existen las falsas noticias. Y recuerda esto, Satanás usó una fake news para confrontar a Adán y Eva, para hacerlos caer. Y ellos, en vez de tomar la verdad de Dios y guardarla en sus corazones, decidieron seguir la fake news. Entonces, por eso es importante que, si bien nosotros nos tenemos que informar, pero es muy, 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 muy necesario que, sobre todo el día de hoy, que es la época de la información, en donde nos llega información a cada rato, en donde tú puedes estar sentado todo el rato escuchando un montón de cosas, conéctate con Dios y examina las cosas desde otro ángulo. Ve las cosas desde otro ángulo, velas desde el ángulo de Dios. Miremos las cosas desde esa perspectiva, porque si nosotros estamos acá, nosotros escuchamos mucho bulla, mucho ruido. Y uno puede decir, claro, lo importante es escuchar, sí, pero también debemos decidir a quién vamos a escuchar. Y decide que en primera instancia, quién va a ser nuestro principal maestro, va a ser Dios. Nuestro principal maestro va a ser Jesucristo, va a ser su palabra, y a través de su palabra yo voy a encontrar la actitud para poder discernir cuándo hay cosas que me convienen escuchar y cuándo hay cosas que no me convienen escuchar. Por ejemplo, si tú eres una persona que lucha con las cosas mentales, claramente no es bueno que veas ciertas películas y que escuches ciertos comentarios y que examines ciertas cosas. Cuida tu mente, protege tu mente, llénala de Dios, de tal manera que estas fake news no logren hacerte perder la compostura y desesperarte. Todos nosotros podemos caer en la desesperación, pero todos nosotros estamos llamados a afirmarnos a la cruz de Cristo, que va a ser la que nos va a permitir permanecer. Permanecer es mucho mejor que andar lamentablemente naufragando.
Por eso yo les animo también a que, tal como dice acá, la actitud, la prudencia, seamos prudentes. ¿Qué prudencia? Examino de dónde viene esto. Y hay algo genial, la Biblia declara de sí misma que es infalible y es inerrante. Fíjate, como yo les decía, los mandatos bíblicos para manejar una enfermedad infecciosa están en Levíticos. Si es que no me equivoco, en Levítico 19 o en Levítico 11. Y si tú lees eso, te vas a encontrar que es casi similar al manejo de las enfermedades infecciosas del día de hoy. Como una correcta higiene, como apartar al que está enfermo, como del cuidado y un montón de cosas interesantes que, lamentablemente, imagínate, tenemos acceso a ¿cómo se llama?, antídotos y un montón de cosas, pero mientras no se encuentre quizás la vacuna de este virus que ha asolado a nuestro mundo, tenemos que ser sabios. Y la Biblia nos llama a esta prudencia. Ahora, fíjate que también dice, vamos al versículo 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Qué interesante, 3 palabras que se dan mucho el día de hoy. Justicia, juicio y equidad. Hablamos de la prudencia, justicia, juicio y equidad. Y el día de hoy se habla mucho de la justicia, y que la justicia social, y que la equidad, y que un montón de cosas, pero es importante que los cristianos consideremos esto. La única forma en la que los seres humanos vamos a tener la posibilidad de acercarnos a la justicia, al juicio y a la equidad es a través de la sabiduría de Dios. Es a través del conocimiento de Dios. Por eso, lamentablemente, cuando las personas abrazan causas políticas, nunca nos olvidemos que la política, si bien es necesaria en el sentido del ejercicio humano, de la administración de un país, de lo que es la democracia y un montón de cosas, pero los cristianos tenemos que ser ciudadanos sabios y tenemos que ser ciudadanos que tengamos tal conocimiento de lo que es la justicia, el juicio y la equidad que vienen de la mano de Dios, que no nos van a engañar de ninguna manera con la justicia, juicio y equidad que nos prometen en este mundo. Porque el ser humano puede prometer justicia, juicio y equidad humanamente, pero no de la manera de Dios. Y la manera de Dios involucra justicia, juicio y equidad. Por ejemplo, ve algo tan simple como esto, como los dones. Nosotros, cuando estudiamos los dones, podemos ver que dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Entonces, vemos que que el Espíritu Santo, que es Dios, reparte dones como Él quiere. Y yo puedo considerar que yo tengo un don, que una persona tiene un don que a mí me gustaría tener, pero lo más insensato que yo podría decir es que Dios fue injusto conmigo, porque Él debería haber sido equitativo, y porque en realidad es un mal juez. ¿Te das cuenta, no? Entonces, los cristianos aceptamos que Dios administra con justicia, con juicio y equidad. Dios es un Dios justo. Por lo tanto, la manera en la que el ser humano puede llegar al conocimiento de esto es a través de Dios. Y por eso, en este momento, yo animo a todos los cristianos que me están escuchando a orar por nuestros gobernantes, a orar por las autoridades, a orar, no dejarnos llevar por los discursos políticos, sino que a orar por ellos para que puedan conocer a Dios y de esa manera puedan conocer la justicia, el juicio y la equidad, que es importante. No nos convirtamos en las personas que lamentablemente el día de hoy pueden sentirse demasiado validadas por el simple hecho de criticar. La crítica, lamentablemente, para muchos, y aunque pueda doler, no es un don. La crítica no es un don, pero sí es un don. El don, por ejemplo, de la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, el discernimiento de espíritu, son cosas que nosotros decimos que son tan necesarias para la iglesia como también lo es necesario para un país. Ahora, si continuamos, acompáñenme porfa a el versículo 4 que dice para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Para dar, versículo 4, sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Me encanta porque la palabra simple no habla de esa persona que usa siempre la misma ropa, porque mucha gente dice, él es simple. No tiene que ver con eso. Tiene que ver
con aquella persona que es ingenua. La Biblia nos está mostrando que Dios puede darle inteligencia, puede darle sabiduría a aquella persona que es ingenua. Y esto es bien interesante porque en realidad Adán y Eva, volvamos a Adán y Eva no tenían el conocimiento del pecado. El día de hoy mucha gente dice que lo mejor es probar de todo y tener conocimiento de todo para saber qué hacer. Siendo que vemos que en el origen, Dios crea a Adán y Eva siendo ingenuos de la maldad. Y la pregunta es, ¿y cómo iban a poder hacer frente a la maldad si no la conocían? Y la respuesta es a través de la obediencia. Entonces es bien interesante este punto, amigos que están escuchando, porque en realidad también podemos observar que tú puedes ser quizás una persona que nunca ha experimentado ciertas cosas y ojalá no lo hagas, hayan cosas que nunca hagas. Yo conozco a amigos cristianos que ellos nunca hicieron ciertas cosas que yo sí hice, pero siempre el ánimo está en que Dios es capaz de darle sabiduría al ingenuo, al que no sabe, al que no conoce. Por eso es importante que los padres, los abuelos, instruyamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios, y que sean personas sabias, y que no necesariamente tengan que ir a lo malo para conocerlo, sino que sean personas que puedan aprender sabiduría sin necesidad, y hacer las cosas correctas sin necesidad de que pensemos, como lo está enseñando lamentablemente el sistema de hoy, de que es necesario probar de todo para saber. Y no es así. La Biblia nos dice que Dios puede darle sabiduría al ingenuo. ¡Qué gran promesa! Y también, fíjate después lo que dice. Dice el versículo 5. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¡Qué interesante! El sabio escucha, que el que dice que es sabio, que escucha estos proverbios. La persona que es sabia y que se considera sabia, lo más probable es que al abrir el libro de proverbios lo va a leer y se va a deleitar. La persona que no es sabia va a abrir el libro de proverbios y lo va a cerrar y decir, esto no me sirve. ¿Te das cuenta? Una cosa muy, muy sencilla. Que el sabio escuche estos proverbios y aún se puede hacer más sabio. Qué interesante, que los que tienen entendimiento reciban dirección. Y es interesante el tema de la dirección porque el día de hoy pareciera ser que no sabemos hacia dónde va todo esto. Y ¿sabes qué? Es algo global. Fíjate, es algo global. Globalmente, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo va a tomar esto? Lo mejor que podemos hacer entonces es aferrarnos a Dios, a su sabiduría, y decirle, Señor, enséñame a ser sabio en este tiempo, a administrar con sabiduría lo que tú me has dado, lo que tú me has otorgado, la familia que tú me otorgaste, los bienes que me otorgaste. Pueden ser pocos, pueden ser muchos, los que sean, pero enséñame a ser sabio. Y una persona con esas características va a recibir dirección. Dios promete dirección a aquel que ponga su corazón. Si tú has puesto tu corazón de esa forma, tú te has presentado delante de Dios de esa manera, la promesa es que Dios te va a dar dirección. Si bien no se sabe por dónde transitar, Dios te va a guiar a tal punto que después te vas a maravillar y vas a decir, oh genial, mira lo que pasó. Quizás tú que me estás escuchando que eres cristiano, tomaste, no sé, hiciste ciertas cosas antes de que ocurriera todo esto y de repente dijiste, oh, Dios y su sabiduría, Dios y su Santo Espíritu que me guía. Hola, hubo una interrupción, se cerró esto, pero creo que se guardó lo otro ahí, vamos a ver qué onda, ¿ya? Pero continuamos, ¿ya? Si nos queda súper poco. Entonces, habíamos visto, estábamos en el versículo 5, dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¿Qué era lo que habíamos leído? Es que el sabio escucha estos proverbios, se puede hacer más sabio, ¿ya? Pero también esta dirección que Dios promete. Vamos al versículo 6, porque mira lo que dice. Y allí, bueno, se están conectando de a poco porque se cayó, pero veamos qué pasa, veamos si esto se guardó o no. Versículo 6 dice, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Mira qué interesante. Al estudiar el significado de estos proverbios está diciendo este libro, y está de todo esto,
También va ligado con el versículo 5. Versículo 5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Qué interesante, porque el estudiar entonces este libro nos está mostrando que es una bendición, porque nos promete sabiduría. Ahora vamos al versículo, pero clave, al versículo clave. Versículo 7, yo estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, resumiendo todo lo anterior, el libro de Proverbios es un libro que nos promete entender sabiduría, doctrina, o sea, una aplicación de ella, conocer razones prudentes, ser prudente, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. Entonces, todo esto es espectacular. Entonces, aquí viene el punto: no por leer el libro de Proverbios vas a tener todo esto. La clave está en el 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ahí está la clave. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué quiere decir? Que se va a adquirir sabiduría no por el mero hecho de leer un libro o por leer proverbios, sino que se adquiere sabiduría por considerar a Dios. Y esto es muy potente, considerar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es todo sabio, toda sabiduría y todo conocimiento. Conocer a Dios es conocer a la fuente de todo el conocimiento y de toda la sabiduría. Ahora, podemos nosotros quizás decir: qué genial, o sea, la sabiduría, por lo tanto, puede ser un instrumento con el que yo puedo alabar a Dios para vivir una vida agradable a sus ojos, para vivir una vida que dé gloria a Él. En el libro de Proverbios vamos a leer cosas como, por ejemplo, cómo se maneja la ira, por ejemplo. O vamos a leer cosas de cómo los hijos tienen que ser con los padres, cómo los padres tienen que ser con los hijos, cómo los dueños de empresas tienen que ser con sus trabajadores, cómo los trabajadores tienen que ser con sus trabajos y con sus jefes. Vamos a leer esas cosas. Pero es importante que reconozcamos que estas cosas, viviéndolas en Cristo, son cosas con las que podemos alabar a Dios, darle alabanza a Él. Lamentablemente el día de hoy hay mucha gente y nosotros lo vemos, no sé, hay unos quotes que se llaman en inglés, estas frases célebres de famosos pensadores, filósofos, escritores, intelectuales. Y es muy triste cuando ves a hombres con mucha inteligencia, con mucho conocimiento, hombres que no vivieron vidas sabias, hombres que terminaron al final de sus días de la peor manera. Y eso solo se da cuando nosotros no consideramos a Dios. Y hay un tema. Y tal como ahí nos comparte: solo sé que nada sé, pero sé quién sabe. Y ese es el tema, tal como lo veíamos al principio. Zenón, cuando dijo esa frase, claro, nosotros podemos, que el hombre más sabio, pero la Biblia nos está mostrando que ser sabio es considerar a Dios, tomarlo en cuenta. El día de hoy sabemos lo que tenemos que hacer como ciudadanos en el sentido de las medidas, la higiene y un montón de cuestiones que están ahí. Quizá la administración de ciertas cosas, pero necesitamos ser sabios, necesitamos la sabiduría que viene de Dios. Señor, enséñanos a vivir una vida agradable a ti, enséñanos a ser buenos ciudadanos, enséñanos a ser buenos padres, enséñanos a ser buenos abuelos, enséñanos a ser buenos trabajadores, enséñanos a ser buenos jefes. Dame la sabiduría. Yo les animo a todos ustedes que me están escuchando a que hagan esa oración. Señor, dame tu sabiduría, te considero, porque yo no soy un buen administrador, porque no administro bien lo poco que puedo tener. Me imagino si tuviera más. Ahora, yo les decía que la mayor expresión de sabiduría
en la forma humana en la que nosotros pudiéramos tener acceso, es Jesucristo. Jesucristo es la máxima expresión de sabiduría como hombre, como quien vivió en esta tierra. Ahora, acompáñame porfa a los siguientes versículos, con esto terminamos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Ahí van a compartir el versículo si es que alguien no tiene su Biblia, pero les animo a que tengan su Biblia, la ojeen, la estudien. Mira, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, mira lo que dice. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Mira qué increíble. Jesucristo fue hecho sabiduría. Y no solamente sabiduría, justificación, santificación, redención. Y ahí está el tema. La sabiduría que viene de Dios, la sabiduría bíblica, la sabiduría santa, sí o sí nos va a llevar a esto. Justificación, santificación, redención. Justificados por Cristo. Jesús pagó por nosotros en la cruz. Él nos justifica. A través de Él podemos ser justos. No porque seamos personas buenas, o porque la iglesia me dijeron que hiciera esta cosa, o porque tengo ciertas leyes morales, o porque mi familia me enseñaron. No. La justificación mía delante de Dios, el hecho de que Dios me vea y me salve, es a través de Jesucristo. Su sabiduría le hizo vivir una vida santa. Santa. La sabiduría involucra santidad. Es interesante cómo muchas personas se han a veces hasta asustado en la manera en cómo han visto que sus maestros, sus gurús, no viven una vida acorde a lo que enseñan, o uno vive en una vida decente, por así decirlo. Y esto es bien interesante porque si nosotros somos cristianos, así como debemos anhelar la sabiduría que viene de Dios, también debemos anhelar la correcta aplicación de ella y por lo tanto a la santidad con la que podemos agradar a Dios. Y después dice redención. Él nos compró. Él, somos de Él, le pertenecemos a Él. Vamos a 1 Corintios 1:24, son solamente 2 versículos más. 1 Corintios 1:24, 1 Corintios 1:24, mira lo que dice. Mas para los llamados, así judíos como griegos, o sea, para cualquiera, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando nosotros estudiamos la vida de Jesucristo, estudiamos el Evangelio, estamos estudiando la vida más sabia que podríamos estudiar. Estaremos estudiando la vida más sabia a la que una persona podría anhelar. Y esto es bien interesante. La Biblia nos dice que nuestro Señor dice que agradó en todo al Padre. Y esto es bien interesante porque la sabiduría de Dios se vivió y se aplicó en la vida de Jesucristo. ¿Quieres ser una persona sabia? Entonces entrégate a Jesucristo. Estúdialo, conócelo, escúchalo. Y Lucas capítulo 2, versículo 52. Lucas capítulo 2, versículo 52. Este es el último versículo. Mira lo que dice con respecto al crecimiento de Jesús. Dice, y Jesús crecía en sabiduría. En sabiduría. Y en estatura. Y en gracia para con Dios y los hombres. La sabiduría de Dios era una sabiduría que lo llevaba a agradar al Padre y además a los hombres. La gente fue atraída por Jesús, no porque fuera una persona que solamente tuviera buena retórica, o porque fuera una persona con una estampa sin igual, o porque fuera una persona imponente. La gente veía que este carpintero era una persona sabia y vivía de una manera increíble. Trataron de pillarlo con preguntas capciosas y de todas ellas respondió con una sabiduría que debemos anhelar tener.
El día de hoy, si bien nadie en este momento nos está preguntando si debemos dar tributo al César o a Dios de manera directa, pero sí nos las está preguntando el sistema. Si se nos está empujando a no considerar ciertas cosas y a considerar otras. Por eso es importante que en estos tiempos en donde se nos pregunta por todos lados, los medios, la gente, las personas que demandan razón de nuestra fe, es importante que nosotros vivamos admirando a Jesucristo y buscando ser como Él. Ahora, Jesús es la máxima expresión de sabiduría, ya que vivió una vida agradable a Dios. Si bien la sabiduría no necesariamente traerá éxitos modernos, y déjame decirte que la sabiduría de Dios no necesariamente te va a traer este éxito moderno, no necesariamente vas a ser un influencer, o necesariamente vas a ser alguien de renombre, no necesariamente, quizás sí, quizás no, pero no necesariamente, porque fíjate que esto es bien interesante. Si bien la sabiduría no necesariamente traerá éxito moderno, pero sí va a traer una enorme satisfacción de saber que Dios se agrada de nosotros. Y ese es el punto. La satisfacción que podemos recibir al saber que estamos agradando a Dios es una satisfacción que nada en este mundo, ni el mayor éxito que podamos tener, nos lo va a dar. Por eso, muchos hombres y mujeres exitosos en este mundo que han doblado sus rodillas a Jesucristo siempre dicen que pudieron llenar su corazón. Esa satisfacción que nadie te va a dar acá, que nada te va a dar acá, que ningún premio o mérito, nada en este mundo te lo va a dar, solamente Dios. Y acá hay una cosa bien interesante. Cuando Dios le dice a Jesús, y se escucha, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Increíble, ¿no? O sea, esa voz que dijera eso respecto a Jesús es una voz pero espectacular. Pero ¿cómo termina eso? Terminó con el éxito, en el sentido de no ser crucificado. Terminó con el éxito de tener poder. Terminó con el éxito de ser una persona respetada. Sabemos lo que pasó, ¿no? Entonces, ojo con esto. Este es mi Hijo amado en quien me complazco, es la correcta motivación. Pero acá hay otra cosa. Mira lo que dijo Jesús. Antes de cerrar sus ojos de la cruz dijo, he acabado la obra que me diste que hiciese. La correcta motivación culmina con la máxima satisfacción. Señor, terminé la obra. Y el día de hoy, en un momento en el que hay incertidumbre, en un momento en el que probablemente algunos de los que conocemos, o incluso, no sé, puede partir de este mundo producto de esta enfermedad o cualquier otra cosa, porque sabemos que se puede partir de este mundo a través del coronavirus, como a través de un atropello, como a través de un terremoto, lo que sea. Pero acá viene el punto. Debemos anhelar partir de este mundo con la máxima satisfacción. Señor, terminé la obra que me diste que hiciese. Y cada uno de los que estamos acá, Dios tiene un propósito especial para nuestras vidas. Y es importante que anhelemos primero la correcta motivación, complacer a Dios, y en segundo lugar anhelar la máxima satisfacción. Señor, terminé lo que me diste que hiciera. Así que yo les animo a todos ustedes, pregúntate, ¿cuál es el propósito que Dios me dio? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene conmigo? ¿Y sabes qué? Debemos buscar complacer a Dios por encima de los hombres. A veces no vamos a ser comprendidos. A veces no se nos va a aceptar las decisiones que tomemos en base a Dios. Pero es importante que cada uno de nosotros tengamos plena certeza de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y la Biblia nos muestra
que una de esas plenas certezas es que podamos tener una relación personal con Él. Conocerle, amarle, disfrutarle y caminar con Él. ¿Sabes qué? Para aquellas personas que están caminando de esa manera, están disfrutando la satisfacción que en este momento quizás muy pocos pueden conocer al ver que todo se está desmoronando, a ver que el mundo que hemos construido se está desmoronando de a poco. Por eso les animo a que busquen complacer a Dios y así van a hallar esa satisfacción que solamente Él nos puede dar y nadie más. Así que quiero orar en este momento, primero por nosotros que somos hijos de Dios, por los que somos hijos, para que podamos animarnos a complacer a Dios y de esa manera, al complacer a Dios, vivamos vidas sabias y anhelemos la máxima satisfacción. Pero para que lo podamos hacer, porque es difícil, pero Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Nuestra esperanza está en que Él venció al mundo y que podemos vencer a través de Él. Y también quiero orar por ti, que quizás tú no conoces a Dios. Quizás tú estás escuchando todo esto y llegaste delante de esta reproducción, quizás de la misma manera en como yo llegué, con muchas críticas y con muchas cosas. Yo no te animo a que veas perfección en mí y en la gente que dice ser cristiana. Te animo a que consideres a Dios. ¿Has considerado las normas de higiene? ¿Has considerado seguir al pie de la letra ciertos protocolos? Considera a Dios. Es lo más sabio que vas a poder hacer. Dice la Escritura: venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo los haré descansar. Jesucristo promete eso porque Él lo puede hacer y lo ha hecho. Lo hizo conmigo y lo ha hecho con otros. Y ellos pueden dar testimonio de lo que te estoy diciendo, que ha ocurrido en la vida de ellos. Por eso te animo, ábrele tu corazón a Dios. Déjate de luchar, déjate de porfiar. Ábrele y dile: aquí estoy, enséñame. Y te va a enseñar. Es un buen Padre y quiere ser tu Padre, porque en este momento la Biblia nos dice que las personas que no conocen a Dios no son hijos de Dios. La Biblia llama a estas personas como moradores de la tierra, pero Él es un Padre amoroso y invita a cada persona a que le pueda conocer, y probablemente te encontraste con esto porque Él te está buscando. Él te está buscando y quiere revelarse a tu vida. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias porque pudimos estudiar este libro tremendo, Señor, porque leímos estos versículos, Señor, y en realidad primero te queremos pedir por nosotros, aquellos que somos tus hijos, Señor. Ayúdanos a agradarte, Señor. Ayúdanos a agradarte en estos momentos en que pareciera ser, Señor, que sobrevivir es más importante que agradarte, Señor. Y es algo que estamos todos lamentablemente en medio de esta máquina en la cual a veces, Señor, no hacemos las cosas de la manera correcta que tenemos que hacerlo, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona las cosas que hemos hecho mal, las cosas que hemos pensado mal, Señor, las cosas que hemos querido quizás manipular, que tú nos llamas a soltar y aún así las queremos afirmar, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a poder entregarnos a tus manos, Señor. Ayúdanos a poder considerarte, ayúdanos a poder servirte de una manera que te complazca, Señor, y así poder disfrutar de la satisfacción que solamente tú nos puedes dar. Y también, Padre, te quiero pedir por aquellos que no te conocen, que están conectados o que se van a conectar, Señor. Tú no eres un Dios del azar, tú eres un Dios que de alguna u otra forma tiene el control de todo, Señor. Y te pido, así como tú has permitido que ellos puedan escuchar de ti en este momento, que ellos también puedan conocerte de una forma espectacular, Señor. Abre sus corazones, abre su entendimiento. Padre, yo sé que muchos van a conocerte a través de esta catástrofe y de este problema, Señor. Pero tú eres un Dios más alto de lo que nuestras catástrofes pueden hacer. Si bien el suelo se nos puede mover, si bien nuestro cuerpo puede caer, Señor, pero tú no caes y tú no eres movido por nada, Señor. Tú sigues en el trono reinando y amando, y te pido por esta gente, Señor. Y te pido por a todos aquellos cristianos que están compartiendo tu fe en el mundo. Sé de gente que ha aceptado tu evangelio, Señor,
porque hay otros cristianos que están compartiéndole, Señor, porque hay gente que está compartiendo. Así que, Padre, te pedimos que tengas misericordia, Señor, de nosotros y que nos ayudes a poder servirte de la mejor manera, Señor. Ayúdanos a llenar nuestra mente de ti y no a consumir demasiada información que solamente está hecha para no mirarte, Señor. En tu nombre, amén. Un saludo a todos ustedes que se han conectado, un abrazo para cada uno. Veo allí de diferentes lugares que se han conectado. Y como les comentaba, bueno, se nos cayó el primer video, producto de probablemente la conexión, qué sé yo, pero alcanzamos a terminar en esta segunda reproducción. Así que un abrazo, sigan atentos al programa que tenemos de transmisión. También los de la casa, que son el grupo de jóvenes de Mahanaim Iquique, ellos, Álvaro, que es el líder de esto, va también a hacer una transmisión especial, así que ahí ellos van a estar subiendo el afiche. Y estén atentos, si bien no nos podemos juntar en un lugar físico, en un espacio físico, pero podemos seguir siendo miembros del cuerpo de Cristo. Y ánimo a no desesperarnos, a no caer lamentablemente bajo lo que la gente, y ojo con esto, muchas veces dicen los editores, pero mira, más que editores son gente, muchos de ellos son gente que no conoce a Dios. Son gente que no conoce a Dios. Entonces, claramente, la música que usan, la línea periodística y todo está hecho de una línea. Así que oremos por la gente, oremos por las personas. Nosotros tenemos que ser responsables, pero por otro lado también tenemos que seguir el llamado que hace Dios a nuestras vidas. Y eso es algo personal. Lo hablaba con una chica que ella es enfermera, y veía que entre que no necesitaba trabajar por el tema de las lucas, porque puede vivir sin trabajar gracias a que tiene el sustento de sus padres, pero por otro lado está el hecho de que justo le tocó este momento en el que entró a trabajar y justo tiene que estar en medio de toda esta ola. Y la pregunta es, ¿qué hago? ¿Dejo el trabajo para no contaminar a mi familia o trabajo y trabajo y mantengo mi trabajo y además hago lo que decidí hacer? Preguntas difíciles, ¿o no? Una pregunta muy difícil. Por eso la respuesta a eso es: busca a Dios y que Dios te muestre y que Dios te diga y te confirme lo que a tu conciencia te va a confirmar. El Espíritu Santo te va a decir lo que tengas que hacer, y eso es algo personal. Así que ánimo, no existe una solución mágica, pero sí existe una dependencia de Dios, y cada uno de nosotros tiene que tener su dependencia. Así que un saludo para cada uno de ustedes y los amo mucho. Cuídense. Bye bye.